Y compañeros, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Acomódense, por favor. Vamos a sonreír para Manfred. Bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes. Comenzamos en la tarde de hoy un ciclo de charlas que van a ocupar durante todo el mes de mayo, destinadas a abordar la temática de las elecciones internas, para conocer las opiniones y los puntos de vista que se están manejando en el partido de gobierno. Comenzamos con Mario Vergara, le damos la bienvenida a él, nos interesa conocer sus puntos de vista. Nosotros somos una organización muy centrada en algunos temas específicos que son el sentido de la organización, pero vivimos en este país, nos interesan todos los temas del país y queremos conocer y que se difundan los diferentes puntos de vista, porque todo tiene que ver con la política, la necesidad de la política, de mantener permanentemente informada a la población, a la ciudadanía y a nosotros también. Entonces, en nombre de PISOL, la Asociación de las Expresas y de los Expresos Políticos, le damos la bienvenida a Mario. Supongo va a ser una intervención y después haremos una ronda de preguntas para que cada uno pueda expresar sus inquietudes y tener un diálogo más interactivo, como se dice. Le damos las palabras a Mario, ¿les parece? Sí. No sé si las chicas iban a decir algo, aunque están de adorno, acá las mujeres están... Me mandaron a la que para Bueno, yo creí que alguien sabía por qué yo estaba acá, porque yo me lo estaba preguntando. Yo no. Bueno, en realidad, lo primero que quiero decir es que sí sé por qué estamos acá y por qué es lógico que estemos acá en el lugar, no acá sentada. Lo primero, porque esta es la casa de los expresos y las expresas. Yo reconozco que soy de las expresas, que la visito poco, pero no dejo de reconocer el valor simbólico que tiene este lugar para todos nosotros, el reconocimiento que le debemos todos nosotros, justamente los que venimos menos, los que trabajamos menos cotidianamente, por lo que a lo largo de estas décadas los compañeros que han estado siempre han velado por la defensa de nuestros derechos, siguen velando y siguen luchando por todo lo que falta. Entiendo también que es lógico que este lugar, por ese valor simbólico de quienes lo han abierto y lo habitan, abra sus puertas a un candidato del Frente Amplio, porque como estoy hablando por mí, en este caso, arriesgo ciertas cosas y me atrevo a decir, por mi pasaje por el penal de Punta de Rieles y por lo que sé por cuentos de los compañeros del penal de Libertad, que creo que hay una abrumadora mayoría de expresos que se sienten frente amplistas, independientemente de los puntos de acuerdo o desacuerdo que puedan tener. Yo tuve el privilegio, como muchas de las o las pocas que aquí estamos, pero que éramos muchas en aquel entonces, de haber vivido el proceso de unidad inmensa en el penal de Punta de Rieles, la elaboración de las banderas clandestinas frente amplistas cuando el penal decide realmente mostrarse a riesgo de cualquier cosa como con una clara definición frente amplista. Entonces creo que tiene sentido que un candidato, y los otros tres que que están en estas lides, pasen por aquí. Siempre pienso que este espacio
está construido sobre cimientos de dolor y de esperanza, como fue nuestra vida, que transitamos con ambos sentimientos. Y me acuerdo de un querido compañero ausente, Hugo Couto, que dijo a la salida del penal que el penal, se refería al de Libertad, pero es extensivo al nuestro, tenía los colores de la fraternidad. Y yo creo que todo eso está acá. No me explico por qué estoy yo acá, porque podrían estar otras que están ahí. Yo, como acá lo primero que vale es la sinceridad, estoy en mi doble condición de expresa y de expresa que apoya fervientemente la candidatura del compañero Mario Vergara. Entonces me pidieron que hiciera una presentación, nada más lejos, no esperen nada formal, el primero que no la tiene que esperar es el compañero Mario. Yo igual leí algunos apuntecitos, me voy a olvidar de algunas cosas, pero solo voy a aportar algún dato que además la mayoría ya conoce, porque Mario ha tenido objetivamente en los gobiernos del Frente Amplio y aún antes una situación relevante. Estamos, bueno, desde el punto de vista profesional, es contador y economista, aunque él luce sobre todo de doctor en economía, pero vamos a sacar algunos trapitos al sol. Él en realidad empieza siendo economista, y como eso le causó una decepción enorme a la pobre madre cuando le trajo aquel título que no le era nada, decidió estudiar unos añitos más y darle la alegría de ser contador público. Bueno, se inclina académicamente, sin duda, por la economía. Esto lo lleva años después a cursar un doctorado precedido por un máster en la Universidad de Berkeley, en California. No es un detalle menor, no por el título, sino por la orientación de esa universidad, que nos habla de una coherencia sostenida a lo largo de su vida. Y esto lo ha llevado, sí, en el plano académico, y eso nos tiene que importar, y nos tiene que importar mucho, porque también para defender nuestros intereses es muy importante tener gente preparada. Decía, junto con esto, ha ejercido la docencia en la Universidad de la República, es profesor grado 5, después va a decir la especialidad porque no me acuerdo. También sé que va a dar clases al exterior, a La Habana sobre todo, creo, no sé si otros lados, pero eso no encontré en la documentación, pero tengo entendido. Mario empieza a militar siendo muy joven, como seguramente la mayoría de nosotros empezamos, por la vía gremial como estudiante, y por esa senda se incorpora, llega a la definición política en filas de la Juventud Comunista, todavía en la ilegalidad, y va a dar las batallas de ese periodo previos a la caída de la dictadura, y va a seguir militando a nivel de la UJC y de la FEU gremialmente hasta que se recibe, y entonces ingresa al mundo del trabajo, que está vinculado con su profesión también. Primero pasa por el Banco República y luego llega al Banco Central. Mario ocupa, ustedes saben, puestos de Estado que han sido muy importantes. Tiene primero un pasaje por la URSEC, cuando aún el Frente Amplio no era gobierno. Va a ser luego subsecretario de Economía y Finanzas con el ministro Danilo Astori, luego presidente del Banco Central. De ahí pasa a primer plano, y nuestro candidato es ministro de Economía, y vuelve en 2015 al Banco Central, lugar que deja voluntariamente para dedicarse plenamente a la campaña electoral. Ha publicado libros que son un aporte, porque yo creo que todo esto tenemos que valorarlo. Las reglas del juego en el Uruguay, y se reedita y se amplía en 2015 con las nuevas reglas de juego en el Uruguay,
que recuerdo porque estuve en una presentación estupenda en el Paraninfo y fue presentado ni más ni menos que por Fernando Pereira y por Gerardo Caetano. Ha tenido todo tipo de reconocimientos por lo académico, por la adhesión y la consecuencia en sus principios. Yo quiero decir que una de las cosas que me hace estar acá, habrán visto que objetividad cero y probablemente menos que otros compañeros, porque como estamos acá en familia, voy a decir que también hay lazos de familia que nos unen con Mario Vergara. El primero, lejano, es el de mi hermano fallecido, a cuya memoria Mario ha sido de una enorme fidelidad, que es la primera vez que te lo puedo agradecer en público. Se conocieron en el Banco Central, Daniel unos años más grande que él, y que vio claramente la brillantez de Mario, y bueno, y también vio las picardías de Mario, y él era pícaro, entonces grabaron una hermosa amistad. Mi hermano Ewe, hoy ausente, no por razones de lucha, no lo puedo decir porque lo desprestigiamos, también no solo acompaña a Mario, creo que es algo así como el coordinador de su campaña. Y quiero decir, lo digo con espontaneidad y con sinceridad, hay fundamentos políticos, ideológicos profundos, pero hay también un compromiso afectivo acá muy fuerte, así que los más esperamos que si es presidente de la República haya muchos cargos en el Estado para nosotros y nuestros descendientes. Bueno, y lo último que digo, porque me extendí demasiado, en lo que tiene que ver con la adhesión y la preferencia en lo político, es por encontrar en Mario una identidad en los grandes valores fundacionales del Frente Amplio, que lo voy a decir también desde lo más personal, me ha vuelto al terreno de la lucha política concreta con una definición después de muchos años y me ha devuelto el entusiasmo. La raíz profundamente serenista, frente amplista, fraterna, unitaria, que hoy levanta Mario con un espíritu de renovación, de crítica y de autocrítica, porque comparto la visión de Mario del enorme orgullo de ser frente amplistas, de todo lo que hemos hecho y hemos logrado mejorar en este país, pero también sabemos que hay errores que se han cometido, que hay cosas que no se han hecho o cosas que no se han hecho lo suficientemente bien. Y como no voy a hablar yo de eso, simplemente voy a hablar de lo que más nos atañe, como dijo Gastón, en lo que tiene que ver con el sentido de esta organización. Y es el compromiso con los derechos humanos, es poder mirar de frente el tema y es poder decirle al Frente Amplio qué debes aún tenemos con las causas que nosotros defendemos. Fundamentalmente, por supuesto, con la de los desaparecidos, y después venimos nosotros con lo que aún pueda faltar. Espero no haberlos aburrido y sobre todo espero que mi candidato no los defraude. Capaz que entusiasma a alguno como a mí. Gracias. Prefiero que hables ahora. No se imaginan la emoción que siento estar acá, porque creo que esto tiene un valor simbólico enorme, ¿sí? Y bueno, y le agradezco a Adelita, que se ve que no vino preparada, y comparto sobre todo su sentimiento de hermandad. Es muy importante el diálogo hoy entre todos los frente amplistas.
porque tenemos no solo porque tenemos una elección por delante, que ya de por sí es algo suficientemente importante, y todos sabemos que hay frente amplistas convencidos, pero también hay frente amplistas molestos, enojados, desencantados, la figura del desencanto, ¿verdad?, que se ha generado hace un tiempo, lo cual nos obliga a todos al diálogo, a ir a buscar a cada uno de los desencantados, por lógica electoral y por lógica política. Y también decía que no era solo lo electoral, era también el hecho de que yo entiendo todo el proceso electoral en el marco de un proceso mayor, mucho más relevante, si es que se puede plantear así, que es el proceso de renovación política del Frente Amplio. Con más razón en el marco de la necesaria renovación permanente que debe tener toda fuerza de izquierda, con más razones que necesitamos a todos y cada uno de los frente amplistas. Los que están militando todos los días, los que están en los comités de base, y también aquellos que miran las cosas ahora con un poco más de distancia o de enojo o de molestia. Pero que no solamente siguen siendo frente amplistas, sino que quieren seguir siendo frente amplistas. En la cantidad ya de comités e instancias que hemos recorrido desde octubre para acá, yo creo que en casi todos lados, en casi todos esos ámbitos, había compañeros que nos decían: yo estoy enojado, yo estoy desencantado, yo estoy molesto. Pero estaban ahí porque querían entender más, querían abrir los debates, querían abrir con clave más autocrítica de lo que honestamente antes de la campaña teníamos. El Frente Amplio está haciendo su proceso de renovación política y lo está haciendo con naturalidad. Lo está haciendo con espíritu fraterno, con espíritu unitario. Y eso hay que valorarlo en sí mismo, porque otras colectividades políticas en sus procesos de renovación tuvieron luchas intestinas que les llevó, lamentablemente, porque creo que el sistema político hay que cuidarlo, lamentablemente les llevó años recomponer los vínculos políticos. O tenemos otras colectividades políticas que probablemente lleven de candidato hoy a la misma persona que llevaron de candidato hace 35 años. Por lo tanto, difícilmente pueda concebirse como un proceso de renovación. El Frente Amplio lo está haciendo. Pero también nos quedaríamos cortos si pensamos que el proceso de renovación en el Frente Amplio es meramente cambiar las figuritas principales del álbum, ¿verdad? O sea, cambiar la estructura de liderazgo, cambiar los nombres y la edad de los líderes. Esa es una parte del proceso, pero no es ni siquiera la más relevante. En nuestra perspectiva, la renovación arranca por cómo estamos viendo el mundo, de qué cabeza tenemos, de una fuerza de izquierda que necesariamente está para cambiar la realidad en un sentido progresivo. Bueno, lo primero que tiene que hacer es mirar la realidad de frente. Y eso hoy requiere la renovación de la visión del mundo. El mundo de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. El mundo mismo, la cosa global, las relaciones geopolíticas entre las potencias, hoy tienen un grado de imprevisibilidad. Hoy es un mundo complejo, incierto, determinado por cosas que son imposibles de prever. Déjenme poner solo un ejemplo de estos días, pero podemos hacer una larga lista. Hoy la relación entre las principales potencias, pongamos Estados Unidos y China, es en clave de conflicto. Se habla de guerra comercial, de guerra de monedas, panorama que no le sirve a nadie, obviamente. Y hace unos pocos días estaban a punto de llegar a algunos acuerdos. Ayer o anteayer, Trump escribió un tuit y estropeó todo. O sea, ese es el grado de imprevisibilidad que tiene el mundo. O sea, rompió el vínculo político que estaba llevando a ciertos puntos de acuerdo, ni más ni menos que entre Estados Unidos y China. Un mundo incierto y tan problemático y en clave de guerra comercial que lo que hace es enfriar el comercio, enfriar la economía global, enfriar los flujos financieros. O sea, una economía más fría desde todos esos puntos de vista, que es algo que obviamente nos afecta.
La región no tiene nada que ver hoy con lo que era en 2005. Ya no hablo del 71, ya no hablo del 85, no hablo de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Estábamos rodeados de experiencias progresistas en la región. Y con una perspectiva de pujanza económica, porque los precios internacionales estaban por las nubes, porque las tasas de interés estaban por el piso, en fin, una perspectiva de inversiones, de crecimiento, de comercio. Hoy nada de eso está presente. Hoy estamos rodeados de experiencias, en muchos casos, de orientación de derecha, con algunos, y hay que decirlo con todas las letras, con algunos fracasos de las experiencias progresistas que no supieron contribuir a la resolución de los problemas del bienestar, de la equidad, de los derechos, del combate a la corrupción en sus respectivos países. Y desde el punto de vista de la perspectiva económica, la región está en una situación muy mala. Argentina y Brasil en su conjunto hace al menos 7 años que no tienen un desempeño económico decente. De hecho, han tenido caídas importantes de su economía. Argentina hoy no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Y eso que es después de tener el acuerdo con el Fondo Monetario que puso 55.000 millones de dólares arriba de la mesa. El paquete de ayuda del Fondo Monetario más grande de su historia. Bueno, hoy la situación en Argentina no solo no ha mejorado, sino que está peor. Porque no han logrado mostrar con credibilidad un programa de salida de los problemas. En el marco del proceso electoral argentino hoy difícilmente lo vayan a lograr, porque obviamente todos sabemos que las formas de funcionamiento del sistema político en Argentina apuntan más a la polarización que a la búsqueda de puntos de acuerdo. El caso de Brasil quizás no es tan dramático desde el punto de vista macroeconómico, pero la mezcla de los problemas que tienen que resolver en lo económico, sobre todo en el terreno fiscal, con el proceso político en Brasil también genera muchas incertidumbres y muchas inconsistencias. O sea, un gobierno como el de Bolsonaro no parece estar haciendo las cosas como para lograr mínimas mayorías que le permitan avanzar en algunas reformas imprescindibles para resolver la situación en Brasil. O sea, la región no se parece en nada, ni en lo político ni en lo económico, a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Otro factor distinto es el país, el Uruguay. El Uruguay tampoco tiene nada que ver con el del 2004, en términos de bienestar, en términos de equidad, en términos de derechos. Hoy estamos en un escalón más alto que hace 14 años. Con luces y sombras, con uno explicando, bueno, por el viento de cola, u otros diciendo, reivindicando a nosotros que además de que a veces hubo viento de cola y a veces no, las políticas, las transformaciones estructurales que llevó adelante el Frente Amplio contribuyeron de manera decisiva a estos resultados. Y si no, miremos para los costados, miremos para las otras experiencias en América Latina que tuvieron tanto o más viento de cola que nosotros y sin embargo no lograron capitalizar esa bonanza en mejores condiciones de vida. El país, este es un dato no menor, que el país esté en un escalón superior de bienestar, porque la gente cuando estábamos en la crisis y 40% de la población estaba bajo la línea de pobreza, la gente lo que pedía es sacarme de la pobreza, conseguir un trabajo. ¿Sí? En cambio, hoy no es ese el panorama. Hoy las demandas de la sociedad con una clase media más fortalecida, entre otras cosas porque la pobreza bajó del 40 al 8%, son demandas diferentes. Y ese es un dato político relevante, que después podemos conversar un poco, sobre todo cuando ahondemos en la cuestión de los frenteamplistas desencantados. Entonces el mundo es diferente, la región es diferente, el país es diferente y además tenemos una dinámica tecnológica que nos atraviesa la vida, que nos está alterando totalmente las relaciones interpersonales, sociales, laborales, que está afectando de manera brutal, global, inmediata, drástica, el mundo del trabajo. Condiciona qué producimos, cómo producimos y por lo tanto qué empleos son los que van a ser potentes en el futuro y cuáles van a ir quedando por el camino. Condiciona qué capacidades tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras en este mundo. O sea, ese es un cambio drástico e inexorable. Las tendencias tecnológicas de hoy
a ver, del hombre y la mujer de las cavernas para acá es la historia de la evolución tecnológica de la humanidad, ¿verdad? Pero la velocidad, la dinámica, la ubicuidad, la globalidad, la inmediatez, la generalidad que tiene la dinámica de hoy no tiene precedentes. Y además, si quisiéramos decir, a ver cómo frenamos esto, al estilo ludista, ¿no? La primera revolución industrial, que rompían máquinas para que no desplazaran trabajadores. Bueno, tenemos un problema, acá no tenemos qué máquinas romper, porque todo está en la nube, porque todo lo bajamos en aplicaciones en el celular, porque los mercados se organizan cada vez más en base a plataformas electrónicas, entre comillas, que no son de nadie. Y por lo tanto es difícil cobrarles impuestos, o es difícil cobrarles aportes a la seguridad social, o es difícil regular. En fin, la dinámica de la tecnología tiene impactos brutales. Después vamos a conversar un poco sobre esto con respecto al tema del empleo. Entonces tenemos primer bloque de renovación en la visión del mundo. Entender que estamos en un contexto y en un país con problemáticas totalmente diferentes que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Eso condiciona un segundo bloque de renovación, que es el de las políticas públicas. Porque si este mundo es distinto, nosotros desarrollamos múltiples reformas estructurales. Adelita mencionaba mi segundo libro, digamos, que lo escribí en 2015, que es el de las nuevas reglas del juego en el Uruguay, que lo que procuraba era contribuir al relato de la cantidad de reformas y transformaciones que hicieron los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, cambiando sustancialmente las reglas de juego en un montón de áreas relevantes de la economía, de la sociedad, de la cultura, cambiando la institucionalidad del Estado en muchos casos, y que pueden adquirir en las mejores librerías del ramo. Pero parados en la reivindicación de todo lo hecho y de que esas políticas han contribuido de manera decisiva a los logros en materia de bienestar y equidad, también hay que tener una perspectiva autocrítica y reconocer que hay áreas en donde o no supimos conducir reformas relevantes, o, aunque hayamos hecho cosas, no tenemos los resultados satisfactorios. Eso entonces nos obliga a revisar políticas públicas, que lo podemos hacer sin que se nos mueva un pelo, es decir, tenemos que mirar con lógica crítica estas cosas, porque reitero, nos paramos en la reivindicación de lo hecho. Y también este nuevo mundo que les describía recién genera desafíos nuevos, desafíos distintos. Hay problemáticas que son diferentes hoy a las que eran en el pasado. Eso también nos obliga a revisar y a renovar la constelación de políticas públicas. Déjenme ahora sí, para eso, recorrer 3 o 4 de estos aspectos que me parecen los más relevantes, entre otras cosas porque también coinciden con los principales focos de preocupación de la gente hoy. Uno recorre el país y con un poco más de énfasis en una cosa o en otra, las preocupaciones se repiten de manera sistemática, ¿no? La seguridad, el empleo, la educación, la vivienda y algunas cuestiones, la fragmentación social. Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad, siempre voy a arrancar en las cosas que hicimos. Se hicieron cosas, y cosas importantes. Se hizo una reforma estructural en el Ministerio del Interior, tecnología, capacitación policial, infraestructura, inteligencia, dignificación del trabajo policial, una mejor percepción ciudadana de la policía. A todos lados que vamos en este tema, la gente reclama más presencia policial en las calles. Pero los resultados no son buenos. Y bueno, ahí es donde tenemos que empezar a entender el porqué. Bueno, una cuestión es el aumento de delitos del año pasado, en alguna medida, bueno, lo explican, la implementación dificultosa, por llamarlo de alguna manera, del nuevo Código de Proceso Penal. Al menos las cifras son muy notorias de que cuando se empezó a implementar el nuevo código generó problemas, hubo aumento de delitos, etc. Pero bueno, es una explicación en todo caso más circunstancial. Lo que dejó en claro eso fue claras descoordinaciones entre la policía, la fiscalía y la justicia.
que creo que eso está bueno, que queden al desnudo, porque entiendo que por lo menos entre Fiscalía y Policía pareciera haberse abierto un espacio de mayor sintonía. Pero hay más cosas. Otra, creo yo, es el hecho de que hay hoy modalidades delictivas que antes no había en el país. El aterrizaje del narco, del crimen organizado. La mitad de los homicidios en el Uruguay son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes. Cosa que hace 8 o 10 años en el Uruguay no teníamos. Eso es un desafío adicional a las políticas de seguridad, sin duda. Nosotros hemos puesto también sobre la mesa las discusiones que creemos que contribuyen también a esta lógica. Por ejemplo, la necesidad de una disminución radical, aunque paulatina, pero radical, de las armas en poder de la gente. En el Uruguay hay más de 1 millón de armas. Hay más de un arma por hogar en promedio. La mitad registradas y la mitad ilegales. O sea que cuando nos dicen, pero esa propuesta va a llevar a la conformación de un mercado negro. El mercado negro ya existe, si la mitad de las armas del país son ilegales. O dicen, no, pero vas a desarmar a la gente y los delincuentes van a seguir armados. Bueno, esa lógica tiene implícita una filosofía de política de seguridad que nosotros no compartimos, que es pensar que la delincuencia se combate con todos armándonos hasta los dientes y a los tiros con los delincuentes. Las políticas de seguridad son responsabilidad del Estado. El Estado la tiene que hacer mejor, la tiene que hacer más eficiente, pero lo que no puede es transferirle esa responsabilidad a la ciudadanía. Y además, la vida demuestra que aumenta el número de armas en el país y no es de esa manera no se está combatiendo la delincuencia. Es más, a veces generan tragedias que nada tienen que ver con la inseguridad, sino con circunstancias que por ejemplo, casi la 1/4 parte de los homicidios en el Uruguay están catalogados como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Altercados espontáneos que terminan con un tiro de una persona a la otra. O sea, hoy el 70% de los homicidios se hace con armas de fuego, el 50% de las rapiñas se hace con armas de fuego. En fin, nosotros creemos que tenemos que ir hacia una virtual prohibición de tenencia de armas. Puede haber alguna excepción, alguien en el medio del campo, lejos de la Fuerza de Seguridad del Estado, bueno, pero como excepción, no como regla general como excepción. También hay otra cosa que tenemos que revisar, que son las políticas penitenciarias. A veces uno como que ve que la gente se focaliza en el delito y después en el responsable del delito, pero después como que cae un telón ahí y no hay un foco en qué pasa después con los reclusos, con la rehabilitación. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es descentralizar el Instituto de Rehabilitación, generar un servicio centralizado fuera del Ministerio del Interior, porque la policía está para reprimir y prevenir el delito, pero la rehabilitación es un bicho diferente. Y la lógica de represión en las cárceles no conduce a la rehabilitación. Si uno está más de 20 horas por día encerrado en una celda, difícilmente sale. Cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes, no? Pero digo, uno no va a salir muy bien en términos, sobre todo cuando el origen es delictivo, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un cambio de filosofía. Ya hay algunas experiencias en la dirección correcta en cuanto a por ejemplo, el polo industrial del Concar, en donde hay incluso empresas privadas que le dan empleo a reclusos, pagándoles, por supuesto, el laudo que se negocia en los consejos de salario. Pero en fin, hay que hacer un cambio de chip en materia de rehabilitación. Pero yo en una cosa más autocrítica, si se quiere, digo con toda candidez, que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, nosotros pusimos el foco en el combate a las causas sociales del delito. Y está muy bien. Pero no pusimos el mismo énfasis en la necesaria represión de la delincuencia. En nuestro estómago de izquierda, la palabra represión nos retrotraía, bueno, la represión política de las personas. Pero estábamos hablando de una cosa diferente. Y nos llevó mucho tiempo, creo yo, llegar a un punto de mejor equilibrio entre ambas cosas. Y yo creo que recién con los operativos de los últimos meses encontramos un equilibrio un poco mayor. No solo porque los operativos son más firmes en sus objetivos y en su contundencia,
sino también porque vienen acompañados de un discurso más firme en materia de combate a la delincuencia. Otro tema de los relevantes que también uno puede plantear con visión autocrítica es el tema educativo. También me paro en todo lo que hicimos. Hicimos muchas cosas en la dirección correcta. El Plan Ceibal, la Universidad Tecnológica, las tecnicaturas asociadas a la producción, la descentralización geográfica, que ya tiene muy buenos resultados. Pero es innegable que está pendiente una reforma integral del sistema educativo, que tenga en cuenta lo curricular, que tenga en cuenta lo pedagógico, las formas de aprender y de enseñar, que ya no pueden seguir siendo las mismas. Vengo de ahora de tarde de un evento que había en el Antel Arena organizado por el Plan Ceibal, donde había más de 4.000 personas, la inmensa mayoría docentes, ¿no?, que participan de una red global de nuevas pedagogías. Solo 7 u 8 países en el mundo están en esa red, y justamente hay una reivindicación del caso de Uruguay a partir del Ceibal de nuevas formas pedagógicas de enseñar y aprender, por definición, completamente diferentes a las tradicionales de transmisión de información y demás, ¿no? Y ahí estaban Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. 8 países bastante bien acompañados. O sea, la reforma en lo pedagógico es fundamental. Hoy ya no se puede aprender y enseñar de la misma manera. Y también en la órbita organizacional. Está claro que hay elementos de las autonomías de los centros de estudio, de los focos, de la capacidad de tener mecanismos más flexibles en la educación, atendiendo a realidades cada vez más diferentes, bueno, que también hay que discutir. No puede ser que el director de un liceo o de una escuela tenga que estar más pendiente de si la bombita está rota o si los caños del baño están tapados que de los aspectos esencialmente académicos. Y bueno, yo creo que además la demanda del nuevo mundo que hablábamos hoy, y que voy a enfatizar un poco ahora con el tema del empleo, hace que el sistema educativo tenga un rol cada vez más importante. Siempre lo tuvo, pero ahora aún más, porque hoy por hoy del sistema educativo los chiquilines tienen que salir con capacidades para afrontar una vida laboral de 40 años, que dadas las dinámicas tecnológicas de las que hablamos, les va a cambiar drásticamente varias veces. Por lo tanto, lo que tienen que generar es esa capacidad básica, capacidades técnicas, capacidad de adaptación, capacidades emocionales de adaptación. Los contenidos son importantes hasta por ahí nomás, como excusa para generar capacidades. ¿Por qué? Porque los contenidos en esta dinámica tecnológica se vuelven obsoletos cada vez más rápido. La forma de hacer las cosas cambia cada vez más rápido. Tenemos una buena base con lo que decíamos de la cuestión del Ceibal, la lógica del pensamiento computacional, los chiquilines haciendo robótica, ¿verdad? Pero esas cosas requieren una institucionalización y una reforma en la cuestión organizacional, que lo voy a decir con todas las letras, que no supimos conducir desde el punto de vista político. Así como el Frente Amplio hizo múltiples, una veintena de reformas estructurales con visión estratégica, con metodología, con trabajo profesional y con liderazgo político, bueno, yo creo que en la educación algo falló de estas cosas, ¿verdad? Porque no supimos en 15 años, en 14 años, conducir una reforma integral en el sistema educativo. El otro tema que ya no es tanto mirado desde las cosas pendientes, sino de los desafíos nuevos, es el tema del empleo. También, parémonos en lo hecho. En los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando alguien viene y dice vamos a crear 100, está bien, bárbaro. No nos perturba, ¿verdad? Es difícil crearlos en el contexto actual, como decíamos hoy, un mundo frío, una región desastrosa. Pero bueno, ojalá gane o pierda ese candidato, sería buenísimo que contribuyera con sus ideas para crear los 100.000 puestos de trabajo. Entonces, el tema del empleo hoy, después de crear 300.000 puestos de trabajo en los últimos 4 o 5 años, eso se ha reducido en casi 50.000.
la mayor parte, o sea, la mayoría de esos empleos perdidos están en la industria de la construcción. Pero eso tiene que ver con dos procesos. Uno, el enfriamiento en las inversiones. La construcción se demanda cuando hay mucha inversión productiva privada, mucha inversión pública, mucha inversión inmobiliaria. Todo eso que estaba en un boom hace 4 o 5 años, hoy está un poco más frío y eso disminuye. Pero lo otro es que hace 4 o 5 años la industria de la construcción estaba en las nubes. Empleaba 73.000 personas. En los boom de construcción en el pasado difícilmente pasara a los 50.000. O sea, era algo como irrepetible de alguna manera. Es más, hoy hay 48.000 trabajadores en la construcción. O sea, mirado en perspectiva histórica, el nivel de empleo en la construcción hoy es bueno. Pero claro, son 20 y pico mil puestos de trabajo menos. Ahora, hay una cosa que creo que yo es de preocupación más estructural, que es la pérdida de empleo por todos aquellos puestos de trabajo desafiados por la dinámica de la tecnología, porque eso sí llegó para quedarse. Y eso nos genera claramente desafíos en materia de políticas. Sobre todo dos, además del educativo que ya dije. Uno es el de ayudar a la gente a adaptarse a estos cambios. Y eso pasa por fortalecer, masificar las políticas de recapacitación de los trabajadores y las trabajadoras para que tengan la posibilidad de pasar de aquellos empleos que van a ir quedando por el camino hacia los empleos que tienen futuro, que tienen potencia y oportunidad. Muchos de ellos sí de base tecnológica. No todo el mundo va a poder readaptarse hacia trabajos de base tecnológica, pero también hay otros empleos con futuro que yo les llamo más de carácter humano, que también, o sea, todo aquello que va a ser difícil robotizar o automatizar, ¿no? Los cuidados, la asistencia en la salud, la asistencia en el turismo, las asistencias personales, o sea, también hay un mundo ahí de oportunidades, profesionalizándolo por supuesto, para muchas compañeras y compañeros que tengan más dificultades de ir hacia lógicas más tecnológicas. O sea, el fortalecimiento de las políticas de recapacitación es fundamental. Y el otro foco que quiero poner es, bueno, esto que estoy diciendo del tema tecnológico y el empleo lo puede decir cualquier candidato, de cualquier partido, creo yo. Pero nosotros le agregamos el componente de la equidad, del riesgo que trae este proceso, que como el proceso es inevitable, es inexorable, tenemos que entender que hay una presión a la inequidad en esto que tenemos que atacar con políticas. Una, por supuesto, ayudando a la gente a adaptarse. Pero aún así, este mundo genera una nueva constelación de oportunidades y de riesgos, de manera tal que aquellos que tienen las capacidades para aprovechar esas oportunidades les puede ir muy bien, pero los que no lo tienen les puede ir muy mal. Entonces ahí la presión a la inequidad está, y por lo tanto desde el lado de las políticas públicas y las políticas sociales tenemos que atender esas tendencias para que no vayamos a revertir logros en materia de equidad. Entonces, ese creo que es otra lógica, otro tema que ahora es nuevo, entre comillas, es diferente, es una problemática diferente la del empleo hoy asociado al desafío de las tecnologías. Otro tema que creo que ha cambiado como problemática es el tema social. Hemos bajado la pobreza de casi el 40% de la población a 8%, la indigencia de más del 4% casi a 0%. Pero ese 8% de pobreza, ese núcleo duro, está estancado. Hace un rato que estamos ahí y no lo podemos mover. Bueno, en buena medida hay que entender que todo lo que se bajó de pobreza, sobre todo era asociado a una pobreza que se había generado durante la crisis, cuando la gente perdió los trabajos y cayó en pobreza en esas condiciones. Con lo cual, con un proceso donde se crearon 300.000 puestos de trabajo y hubo algunos programas de transferencias de ingresos, porque el tema era más de ingresos, bueno, ahí fuimos bastante exitosos en ese proceso. Pero el problema es que el núcleo duro que tenemos hoy de pobreza no es ese, no es de esas características. Es el asociado a la fragmentación social, a la fractura. Es el asociado a cosas que no son empleo o ingreso. Si uno da
le da un puesto de trabajo a una madre con 5 hijos en contexto crítico, no va a resolver los problemas, porque ni siquiera va a tener la posibilidad de ir a trabajar. Entonces ahí tenemos una cuestión que es multidimensional y por lo tanto las políticas públicas que seguimos hasta ahora, que eran más bien ir atacando de a pedacitos las cosas, no están siendo eficaces. Tenemos que hacer una revisión también de las políticas sociales para abordar un problema diferente, el de fragmentación, que incluye temas de ingresos, sí, pero también educativo, de salubridad, de hábitat, saneamiento, vivienda, cultura. Hay subculturas allí que tenemos que entender, ¿verdad? Donde el delinquir está más naturalizado, donde el embarazo adolescente, más que combatirlo, el entorno lo que hace es más bien incentivarlo, en fin. Cosas que no se atacan yendo programita a programita. Hay 600 programas sociales en el Estado uruguayo, más de 600. Muy difícil coordinar 600 programas, sobre todo cuando además cada programa tiene su clientela, su dueño, ¿no? Y además es muy difícil, o sea, el MIDES tiene el rol de coordinar las políticas sociales, pero no es un tema estrictamente del MIDES, porque el MIDES es un ministerio que es par con todos los demás. Y esta cosa tiene que ser transversal, en donde muchos organismos y ministerios coordinen y articulen las políticas para poder atacar, reitero, una problemática multidimensional que es diferente a la pobreza anterior, digamos. En fin, esos son ejemplos de temas de seguridad, educación, empleo, fragmentación social, de cosas que nos obligan a ese segundo paquete de renovación, que es la revisión de las políticas públicas. Y para todo esto se necesita un Frente Amplio renovado. Renovado, sí, en la forma de ver las cosas, como dijimos recién, pero también renovado en su funcionamiento, renovado en una lógica de mayor representatividad, en donde los perfilismos sectoriales no sean obstáculos para la resolución de problemas nacionales. Yo creo que hay varios temas, y en uno voy a ahondar, que es el de las Fuerzas Armadas, que a veces por la cuestión de internismo que hay en el Frente Amplio, las discusiones no se dan como se tienen que dar y los resultados no son los que tienen que ser. Y también en ese proceso está la renovación del elenco de liderazgos. Obviamente tenemos hoy una tríada de líderes, Vázquez, Mujica, Astori, a los cuales tenemos que reconocer desde el punto de vista histórico, ¿verdad?, de que lideraron un Frente Amplio que creció, que accedió al gobierno, que gobernó para el bien de la sociedad uruguaya, pero que ahora está dando paso a su relevo generacional. Y eso está generando, yo digo, hay mucho movimiento en la interna del Frente Amplio. El proceso de renovación incluye mucho movimiento en la interna del Frente. Porque hoy la estructura sectorial del Frente está muy condicionada por el seguimiento a los líderes. ¿Sí? Está basada en el mujiquismo, el astorismo, el vasquismo. Y la nueva estructura de liderazgos no va a ser la réplica de eso. No es que uno ahora va a sustituir a Vázquez, uno a Mujica, uno a Astori. La estructura de liderazgos nueva del Frente Amplio no sabemos cómo va a ser. Lo dirán los Frente Amplistas en junio, en octubre y en todo el proceso político. Pero no va a ser la réplica del anterior. Por lo tanto, eso va a llevar a reacomodos, a redefiniciones, que ya empezaremos a ver seguramente en junio y seguiremos viendo en octubre en lo que es la diversidad. Unidad en el objetivo, unidad en el programa único, que sigue siendo una cosa distintiva del Frente Amplio, y la diversidad en las precandidaturas, que no es otra cosa que reflejar las diversas sensibilidades que hay dentro del Frente Amplio. Y a mí me parece que eso está muy bien. Hubiéramos cometido un error muy grande y hubiera sido un obstáculo a la renovación si en las cúpulas se hubiera definido un candidato único o una fórmula única. Yo creo que este proceso que estamos viviendo desde el punto de vista político está revitalizando el Frente Amplio y además hace transparente la diversidad de sensibilidades que tenemos dentro de la fuerza política. Hay otros temas relevantes que también tenemos que focalizar y atacar, ¿verdad? Toda la agenda de derechos se llama Frente Amplio, porque está claro que poner el foco en los temas de la discriminación nos distingue, poner el foco en los temas de la discriminación de múltiples colectivos, obviamente el más grande, digamos, el de la mujer, o sea, el feminismo, solemos decir es la revolución
cultural más grande que estamos procesando desde el punto de vista generacional, de nuestras generaciones al menos. Pero también la discriminación de un montón de otros colectivos, a los cuales el Frente Amplio ha generado normas y que de a poco está implementando y de a poco está tratando de internalizar en la cultura. Porque estas cosas, hasta que no entran en la cultura y nosotros las vemos con más naturalidad, el riesgo de reversión, la amenaza de reversión está a la vuelta de la esquina. Y si no, miremos lo que pasa en Brasil, que había avanzado bastante menos que nosotros en estas cosas, pero que hoy por hoy tiene, como dice un amigo, la marcha atrás intacta, ¿verdad? O sea, la reversión de varias de estas lógicas. ¿Por qué? Porque en la cultura no se internalizó, no entró. A ver, Bolsonaro dijo cualquier disparate sobre estas cosas al colectivo que lo quisiera escuchar, pero no engañó a nadie, lo dijo durante la campaña electoral. Y la gente, medio Brasil lo votó. Acá tenemos que trabajar para que todos esos avances se institucionalicen, se consoliden y penetren en la cultura, que eso es lo que lo va a hacer más irreversible. Y estamos hablando, sí, de la discriminación contra la mujer, pero con todas las otras discriminaciones que además se potencian, ¿verdad? Porque si es discriminada una mujer, es más discriminada una mujer afrodescendiente, es más discriminada aún una mujer afrodescendiente trans, es más discriminada aún si además es discapacitada, y mucho más discriminada aún si además es pobre. Por lo tanto, esa lógica de equidad de derechos también se llama Frente Amplio, porque está claro que no solamente, prácticamente no se reciben apoyos en ese terreno de parte de la oposición, sino que incluso hay gente que, me avergüenza decirlo, hay gente en Uruguay que está juntando firmas para derogar, por ejemplo, la ley de personas trans. Que es un grupo discriminado muy particular, ¿verdad? Por todo lo que decía recién, ¿no? Porque prácticamente acumula todas las discriminaciones posibles, que arranca su discriminación en el hogar, ni hablar en el sistema educativo, en la sociedad, en el mercado laboral, ni hablar incluso en las cuestiones de salud. Ustedes saben que la esperanza de vida de una persona trans en el Uruguay es de 35 años. Es menos de la mitad que del resto de la población. En fin. Y después hay otros temas que también creo que se han transformado en temas de campaña increíblemente, pero creo yo que felizmente, que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas. Más de un mes antes de todo este revuelo de las destituciones, nosotros habíamos empezado a plantear públicamente que teníamos un componente de insatisfacción, que hubiéramos esperado un relacionamiento de los gobiernos del Frente Amplio con las Fuerzas Armadas diferente del que se da. Y poníamos 3 puntos o 3 ejemplos para fundamentar eso. Uno, los temas de memoria y verdad. También me paro en lo hecho, también me paro en lo que se avanzó, se entró en los cuarteles, se excavó, se encontraron algunos restos de personas desaparecidas, se creó institucionalidad de derechos humanos, se procesaron, yo diría, los principales personeros de la dictadura, de la tortura en el país. Pero, sin duda, en esa materia, sobre todo en materia de memoria, de información, de verdad, todos sentimos gusto a poco. Y cuando se le pregunta a las Fuerzas Armadas la información, la Fuerza Aérea dio algo, pero el Ejército y la Marina no solamente no dieron, incluso mintieron. Y nuestra sensación es que la reacción institucional fue insuficiente. Estoy siendo muy elegante. Un segundo punto es lo de la caja militar. Tuvimos 13 años para abordar un tema que rompía los ojos. Fue 10 años después de que habíamos hecho la reforma en la caja policial y en la caja bancaria. Y déjenme decir también que también por cuestiones de discusión interna, lo que se aprobó el año pasado como reforma en la caja militar, yo no lo considero una reforma. ¿Sí? Ni ataca, como sí en otras cajas, por ejemplo, el impuesto a las facilidades más altas, ni hace reformas de parámetros que realmente resuelvan ni los temas de seguridad social, ni los temas financieros. Hoy la caja militar tiene un déficit
de casi 500 millones de dólares por año. Y estamos hablando de un colectivo relativamente chico comparado con el resto de la sociedad. Y la tercera cosa que yo planteaba era que en 14 años no habíamos sido capaces de aprobar una nueva ley orgánica militar que sustituya la ley orgánica militar de la dictadura, la del año 74. Uno podría decir 34 años de democracia y no cambiamos la ley orgánica militar. Pero bueno, focalicémonos en los 14 que gobernó el Frente Amplio. Y esa es la instancia donde uno tiene que discutir para qué quieren las Fuerzas Armadas, qué roles tienen, qué objetivos tienen, qué alcance tienen esos roles, cómo las va a organizar y por lo tanto qué tamaño tienen que tener. Todo el mundo maneja que bueno, que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que hay que reducirlas y todo lo demás. Sí, muy bien, yo comparto esa sensación. Pero hasta cuánto reducirlas tiene que estar basado en para qué las querés y cómo las vas a organizar. Sobre eso hay que discutir bastante. Incluso parte de cosas de la organización que hasta pueden ayudar a mitigar el déficit de la caja militar. En fin, ahí uno discute en profundidad el tema. Nosotros en 14 años este tema no se discutió en profundidad. Hoy hay un proyecto de ley en el Parlamento sobre la ley orgánica militar que creo que tiene algunas mejoras en algunos temas, ¿no? La especificación de los temas, no sé, de la obediencia debida, cosas por el estilo y alguna cuestión más, pero que no es fruto de una discusión profunda de estas cosas. Por lo tanto, aunque se apruebe lo que hay en el Parlamento, en mi perspectiva va a seguir estando pendiente una reforma profunda de la ley orgánica militar. Y bueno, nosotros decíamos eso y un buen día apareció Manini, ¿no? En el marco de lo que yo creo que es un hecho político mayor, que es la destitución de 7 de los 15 generales del ejército y del cambio en la cúpula del Ministerio de Defensa. Bueno, yo creo que más allá de lo anecdótico, entre comillas, hay cosas que quedan claras de que, bueno, el haber mirado un poquito para el costado en el tema militar no resolvió nada, todo lo contrario. Vemos ahí un discurso que surge del ex comandante en jefe, que es casi el mismo discurso previo a la dictadura. Todos los políticos son corruptos, el ejército es la salvaguarda moral de la nación y la esperanza del pueblo. Me parece increíble. La justicia es corrupta, en el Estado son todos unos burócratas incapaces, las organizaciones de derechos humanos son títeres de organizaciones internacionales. No le faltó nada, yo decía no le faltó nada, no, sí, le había faltado, pero rápidamente corrigió que era el tema, además de la xenofobia, ¿no? Porque después Manini arrancó contra los inmigrantes, en fin. Pero a lo que voy es que ahí queda el desnudo, que hay un tema claramente pendiente al cual no se le hincó el diente de manera real en 14 años. Pero yo creo que este hecho mayor de las destituciones y el hecho político que se generó a partir de esto, abre una oportunidad. Yo creo que ahora hay una oportunidad para discutir en profundidad el tema de las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas Armadas, porque si hay algo que no le tenemos que hacer el jueguito a Manini, es en alimentar esa lógica de polarización del sistema político por un lado y el ejército en el otro polo. No, las Fuerzas Armadas son ingredientes integrantes de la institucionalidad democrática, no están en la vereda del frente. Por lo tanto, también este proceso de debate, de discusión, hay que hacerlo integrando a las Fuerzas Armadas a la discusión. Porque si bien uno puede decir que las Fuerzas Armadas de hoy obviamente no son las de la época de la represión, aunque pueda quedar alguna persona, pero básicamente el grueso es posterior, está claro que se están formando, están mamando esas lógicas. Y con lo cual, el tema de la formación es otra de las cosas que tenemos que atacar con profundidad. En fin, podemos seguir enumerando temas, pero me parece que va a ser más rico a partir de las preocupaciones, los focos de preocupación que ustedes tengan. Yo lo que sí quiero, antes de cerrar esta parte, es decir, tenemos una elección peleada por delante, una elección reñida. Necesitamos a todos los frenteamplistas que voten en junio, y obviamente que voten en octubre.
Y para eso hay que hablarle a todos los frente amplistas, a los sectorizados y a los independientes, en todo este movimiento que se está dando hoy en la interna del FAMP. Pero también a los convencidos y a los desencantados. Desencantados que a veces algunos compañeros, la primera reacción cuando aparece esta figura, ¿no?, de los frente amplistas desencantados es de enojo. Pero esta gente no valora lo que se hizo, no se da cuenta de todo lo que se avanzó. Bueno, puede ser, pero puede ser que lo valore más o menos, está bien. Pero con esa tesitura no logramos, ¿verdad?, avanzar en el terreno político. Y además uno tiene que entender, como decía Sereni, que siempre hay una parte de verdad en el otro. O sea, entender cuáles son las razones de ese desencanto. Y algunas deben tener seguramente sentido. Por ejemplo, yo creo que hasta hace un tiempo había un conjunto de frente amplistas que tenían enojo, molestia o estaban expectantes a ver cómo el Frente Amplio procesaba y resolvía los temas de la ética y la corrupción. Yo creo que ese enojo, ese desencanto de ver que el Frente Amplio demoraba, zigzagueaba, dudaba, ¿sí?, con eso tenía todo el sentido del mundo. Bueno, tarde, pero el 15 de diciembre el Frente Amplio resolvió en una dirección, creo yo, dando las señales que tenía que dar en materia de ética. Siempre se puede discutir si era un poquito más allá, un poquito más acá. Obviamente eso siempre está abierto al debate, pero básicamente creo que las señales que da el Frente Amplio son claras en ese punto y que no la dan los otros partidos políticos, ¿no?, que tienen denuncias de temas de ética y corrupción y no se les ve reacción, ¿no? Los jerarcas siguen en su lugar y no hay ninguna condena ética de parte de los grupos. El Frente Amplio al final lo hizo. Yo espero que a ese colectivo de desencantados que tenían ese foco, bueno, les haya llegado un poco de encanto, dicho de alguna manera. Pero después hay otros compañeros que tienen enojos y molestias por otras razones, y también hay que ver, sobre algunas de las cosas seguramente tengamos que dar batallas político-ideológicas, ¿no? Mucha gente está como, bueno, en la lógica de la oposición, ahora casi todo el mundo en Uruguay se siente clase media, igual recordemos que el 40% de la población en el 2004 era pobre, y bueno, es el agobio de los impuestos a la clase media y la plata de los impuestos va para políticas ineficaces, que no resuelven las cosas, hasta extremos de decir, bueno, la plata se la dan a los pichis para que no trabajen y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay que dar una batalla ideológica política en un sentido de decir, bueno, una fuerza de izquierda ubica al Estado con un rol fundamental y mientras no haya políticas públicas gratuitas, los impuestos son imprescindibles. Ahora, es cierto que se legitima mucho más el proceso tributario si por el lado del gasto uno muestra políticas públicas efectivas, transparentes y demás. Yo creo que en muchísimas áreas el Estado uruguayo ha ganado en transparencia de manera brutal. O sea, creo que la cosa no va por ahí. Y creo que en muchas áreas también las políticas han sido efectivas. Por algo los resultados y los logros que hablábamos hace un rato en cuanto a bienestar y equidad. Pero también está claro que hay algunas áreas, como decía hoy, con visión más autocrítica, que no hemos sido eficaces, que no hemos sido eficientes, que no hemos logrado los mejores resultados. Y yo creo que parados en la reivindicación de lo hecho, perfectamente tenemos como gente de izquierda la obligación de ver con lógica crítica y autocrítica esas áreas. Y reconocer que hay cosas que las tenemos que hacer diferentes. Yo creo que sobre estas cosas hay que dialogar con todos los frente amplistas. Ir a buscar a los desencantados. Yo creo que la elección está reñida, pero soy optimista de que vamos a ganar el cuarto gobierno. Porque la campaña la tenemos que hacer todos. Porque para ir a hablar con los desencantados no va a ir Javier Miranda por todos los hogares del país, ni los 4 precandidatos, ni los líderes sectoriales. Tenemos que ir todos a centros de estudio, de trabajo, la familia, el barrio, las redes sociales, en esa batalla, digamos, porque necesitamos una aluvión de votos frente amplistas en junio. Las internas de otros periodos nosotros las soslayamos, no le dimos importancia porque la estructura era distinta, porque no eran atractivas quizás, porque bueno, había candidatos más cantados de una forma u otra.
en la última elección interna votaron 300.000 frente amplistas, pero después al frente lo votó más de 1 millón de personas. O sea, nosotros tenemos que superar ampliamente ese resultado porque el techo de junio es el piso de octubre. Y para ganar la elección necesitamos una muy buena votación en octubre. Redundante lo que estoy diciendo, pero es así. En ese contexto, el Frente ofrece precandidaturas que, como decía hace un rato, constituyen reflejan las distintas sensibilidades que hay en el Frente Amplio. Nuestra precandidatura procura fortalecer un espacio, independientemente del lugar en el que estemos. Obviamente trabajamos para ganar la candidatura a la presidencia. Pero desde ese lugar o desde el que nos toque estar, lo importante para nosotros es fortalecer un espacio que refleja una sensibilidad. No una agrupación específica, porque el otro día me preguntaron sobre esto y hubo un titular en un medio que creo que confundió un poco porque dio a entender como que después en octubre uno va camino a armar una agrupación como si fuera una cuestión única. No, es fortalecer un espacio con esta sensibilidad de visión moderna del mundo, de visión de futuro, basado en los valores fundacionales del Frente Amplio, con una fuerte impronta serenista, de valores, de ética, de coraje, de visión estratégica, de mirar al mundo tal cual es para modificarlo, y de una forma de hacer política basada en el diálogo respetuoso, en la búsqueda de puntos de acuerdo. Sobre todo si tenemos una perspectiva en donde va a ganar el Frente Amplio el cuarto gobierno, pero no tenemos claro que lo vaya a hacer con mayoría parlamentaria. Bueno, eso obliga a un cambio en el juego político, tanto para el gobierno como para la oposición. La necesidad de tener un diálogo mayor y de buscar ciertos puntos de acuerdo, tanto en el marco del diálogo político como con las organizaciones sociales, porque hay temas muy gruesos que hay que resolver en el próximo gobierno. Por lo tanto, nosotros sentimos que pretendemos ser parte de la nueva estructura de liderazgos, justamente liderando un espacio de fuerte impronta serenista con esta visión moderna que creemos que le hace bien al Frente Amplio. Creo que para puntapié inicial fue una patada grande. Podemos dejar esta instancia, esta etapa por acá y abrir a que ustedes nos transmitan sus preocupaciones, sus focos de interés, sus preguntas, sus críticas, ¿sí? Así que les agradezco la atención y ahora la palabra la tienen ustedes.